están, amigos? Buenas tardes a todos mis seguidores de mi canal de YouTube. Bueno, aquí estoy nuevamente después de unos meses de haberme desconectado. Estoy de vuelta haciendo un video, en esta ocasión con el monstruo este de Core, diría yo. Core PA4X, uno de los mejores teclados Arranger que están dando vueltas ahora. Así que bueno, nada, después de haber tenido el Cronos 2, Cronos X y Cronos 2, haber hecho unos cuantos videos, ahora me voy a dedicar a hacer videos con este, que es el teclado que tengo ahora. La verdad que es un teclado impresionante, de origen italiano. Y bueno, estuve este tiempo que estuve desconectado de no hacer videos, obviamente estuve conociéndolo un poco, investigándolo para ver bueno, qué videos hacer y qué tutoriales armar para darles una mano a los que posean este teclado. Y bueno, para que aprendamos juntos además. Esto es la continuación del Corpa 1000. Sería también muy buen teclado Arranger. Y bueno, y es el anteúltimo de lo último que ha salido, porque el último es el Core PA5X. Bueno, este es el anterior, el PA4X. La verdad que impresionante teclado. Bueno, como verán, se levanta la pantalla. Tiene un montonazo de funciones que la verdad son impresionantes. Las voy a ir explicando en varios videos. Pero bueno, ahora lo que quería contarles y mostrarles es que cómo se puede armar un ritmo desde cero. Yo ahí en el comienzo del video les hice un poquitito de lo que es un temita de rock legendario, un tema lento impresionante. Y se puede tocar cualquier estilo de música, pero bueno, lo que ahora vamos a hacer, que quiero hacerles, que quiero mostrarles, no enseñarles porque también me falta mucho a mí para aprender. Pero les quiero mostrar más o menos y breve cómo se arma un ritmo desde cero. Un ritmo de lo que ustedes quieran, el estilo de música que ustedes quieran. Yo en este caso voy a armar a lo que yo me dedico, que es por ahí tocar cumbias, cumbias clásicas argentinas, cumbias camperas, pachangas, lo que le llamamos acá, de los 90. Así que bueno, les voy a mostrar más o menos un poquito de cómo se arma todo desde cero. Lo que primero tenemos que hacer, estando parado en cualquier estilo, no importa en cuál estemos, sino podemos estar bueno ahí como estaba recién, y apretar record, ¿sí? El botón record, y tenemos acá, nos van a aparecer varias opciones. Hacer nuevo un son, un tema, digamos, un estilo o un pad. En este caso vamos a hacer un estilo nuevo. Y le vamos a poner no el edit, porque si no entraríamos en la edición del ritmo que recién toqué. Sino le vamos a poner new. Entramos en new, ¿sí? Como verán, ahí aparece un estilo vacío, con los sonidos predeterminados que ya nos trae el teclado. De acá, bueno, vamos a tener 8 canales disponibles en simultáneo para poder armar un drum de batería, una percusión, un bajo y 5 accesorios, lo que serían contratiempos o lo que serían sonidos comunes. Y acá, bueno, acá tenemos la parte donde vamos a poder armar las variaciones, lo que serían variaciones de 1 a 4, los fill, que serían los fill del 1 a 4, el break, los finales, que son 3, y bueno, y tenemos acá el botón Start Stop. Y como principio también, también programar los 3 comienzos, tenemos 3 comienzos diferentes para poder programar. Por ahora lo que vamos a hacer es armar una variación. Uno de las variaciones que sería un ritmo común. Yo por lo general armo una variación con un ritmo corrido, un ritmo común. En el ritmo 2, por ejemplo, le pongo el platillo abierto. En el ritmo 3 le pongo los hand blocks corridos, haciendo los corriditos. Y en el 4, por lo general, le pongo lo que serían los tumbados, el doble bombo, lo que se llama el doble bombo acá. Bueno, en cada canal vamos a tener para elegir nuestros sonidos que nosotros queramos. Yo tengo ya más o menos predeterminado unas baterías. Ponemos Drum Kit. Yo tengo ya una batería armada a mi gusto que abarca todo el teclado. Así que bueno, lo que primero tenemos que hacer es seleccionamos el tiempo. Le ponemos por ejemplo 100. Acá le vamos a poner que vamos a hacer un compás nada más, ¿sí? Un solo compás de 4 cuartos. Y bueno, vamos a arrancar a grabar. Bueno, yo acá ya seleccioné
los sonidos predeterminados que uso yo. Tengo Standard Kit Kochi, que es una batería que armé yo, como les decía recién. En el canal del drum y de la percusión, el bajo, yo siempre uso el Picket Bass 1. En el accesorio 1, que sería el canal 4 acá, le puse el piano del M1. Una guitarra de acompañamiento, y en estos tres ustedes pueden usar los sonidos que quieran. Yo en este caso voy a armar solamente un ritmo. ¿Sí? Bueno, tenemos ya seleccionado el tiempo 100. Acá activamos el metrónomo si queremos, para guiarnos mejor. Y arrancamos con el bombo, por ejemplo. 3, 4, 2, 3, 4. ¿Sí? Bueno, me quedó grabado, pero yo en este caso lo voy a borrar. ¿Por qué? Porque acá un pequeño detalle donde dice height, donde dice resolución height, a mí me quedó para grabar en tiempo real. Entonces no me modificó nada, no me lo corrigió y no me lo cuantizó. Entonces lo voy a poner en semifusa o en semicorchea o en la nota que ustedes quieran para que lo pueda cuantizar. Y lo que hice lo vamos a borrar poniendo un do. Un do significa volver atrás, o si no, delete correct track significa borrar el track que ya habíamos grabado. Pero solamente con ponerle un do volvemos para atrás y no queda grabado lo que ya grabamos. Vamos de vuelta. 1, 2, 3, 4. Bueno, como verán ahí ya quedó el bombo, quedó cuantizado, quedó prolijo. Vamos a seguir con los hi-hat. Perfecto. Eso es por un lado. Podemos pasarnos al canal 2 si queremos y ya grabamos lo que es la percusión, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo acá predispuesto las campanas y los jamblos. Podemos grabar la campana. Perfecto, una vez que vemos que queda prolijo y corregido y cuantizado, podemos seguir hacia adelante. Acá podemos grabar las tumbas. Bueno, acá tengo un güiro real. Vamos a grabar el güiro. Bueno, eso por un lado, estaríamos bien, digamos. Si queremos podemos grabar la cáscara del timbal. Bueno, esto se puede hacer de manera muy sofisticada, hay muchísimas más cosas para hacer. Por ejemplo, si entramos a algo que ya grabamos, entramos en menú y nos vamos a Even Edit, por ejemplo, en el canal de la batería nos va a mostrar toda la información de todo lo que vamos grabando. Por ejemplo, nos muestra que en el bombo, ¿sí? En el bombo la velocidad de golpe mío hacia la tecla fue de 120. Yo por lo general siempre lo pongo en 115. Los hi-hat siempre los pongo en 127. ¿Sí? Como verán acá podemos modificar los volúmenes, podemos modificar la nota. Vamos a suponer que acá le habíamos pifiado y en vez de apretar el hi-hat apretamos otra tecla. ¿Sí? Lo corregimos, podemos hacer lo que queremos. Bueno, esto nota por nota lo podemos acomodar. En este caso no lo voy a hacer para no perder tiempo. Se puede hacer un montonazo de cosas, se puede poner efectos individuales. Bueno, después por ahí en otro video más sofisticado lo voy a mostrar. Lo que vamos a hacer ahora es el bajo. A ver, una reseña del bajo. Yo ya lo seleccioné, pero hay que bajarlo de octava porque está subido. Con el upper octave, no sé si se alcanza a ver en el video, lo bajamos. Está aquí a la derecha. Bueno, grabamos el bajo. Un bajeo clásico, octavado de primera a quinta octava. Nada sofisticado, algo que ya ustedes conocen, así que bueno, seguimos con el piano. Esperen a ver. El piano sí está en octava. Bueno, ahí como verán, yo lo pisé, así que lo voy a tener que grabar de vuelta. Vamos a la opción Undo, que es borrar para atrás.
Y un pequeño detalle que me acabo de olvidar, que es bueno que me haya olvidado para mencionarlo en este momento, lo vamos a corregir, es que yo el bajo lo grabé en La, pero acá en el key, en esta parte que figura acá, está seleccionado en Do. Entonces al bajo también lo voy a tener que deshacer. Vamos a la opción Undo. Y acá, esto es algo que me olvidé, pero bueno que me olvidé para poder corregirlo y mencionarlo para que lo tengan en cuenta. Lo vamos a seleccionar en el G, en la nota Sol. Eso es por un lado. Vamos a seleccionar mayor y que en este lado acá donde dice paralelo y 5 también tenga que estar acá en paralel y 5 para que ustedes cuando salgan de la edición del estilo y lo estén tocando ya por afuera, digamos, cuando ya esté terminado, esto hace que cuando ustedes vayan marcando los acordes van cambiando según lo que van apretando, la nota que van apretando. Entonces hacemos de vuelta al bajo y lo vamos a hacer en sol mayor. Bueno, como verán, no me grabó nada, no me borró nada. Así que ahí está, vamos a usar la opción Delete Current Track. Vamos a borrar el track. Estamos parados en el 3. En el 4 también vamos a borrar el track. Entonces va a quedar, acá ya va a quedar la batería de vuelta. Disculpen los errores, pero bueno, viene bien para que podamos ir solventando y resolviendo los inconvenientes que nos van surgiendo a medida que vamos haciendo el ritmo. A ver cómo quedó ahora. Bueno, nuevamente queda la batería sola. Ahora lo que vamos a hacer de vuelta es arrancar con el bajo. En sol. Perfecto, quedó cuantizado y todo porque acá está en semicorchea. Vamos con el piano. En sol mayor también. Perdón, lo tengo que seleccionar de acá. G mayor y también tiene que estar en paralelo y 5. Falta uno. Perfecto. Lo mismo con la guitarra, si le queremos hacer una guitarra de rasgueo, también lo vamos a poner acá en sol, paralelo y 5. Lo mismo. Perfecto. Bueno, hasta acá digamos que tenemos la variación 1, la tenemos ya resuelta, como por así decirlo. Podemos hacer arreglos, como yo dije por ahí en el Even Edit, arreglar volúmenes, poner todo el mismo volumen, todos los mismos golpes de las teclas. Podemos hacer unas cuantas cosas. Después, por ejemplo, nos podemos venir a la variación 2 también y hacer el mismo estilo, pero por ejemplo con la batería con el platillo abierto. Pero bueno. Nada, se pueden hacer un montonazo de cosas. Lo que sí vamos a hacer ahora es para ya ir programando los fill, que serían los pasajes de timbales o lo que sea. Ya les voy a mostrar cómo se pasa, cómo se copia una variación a un fill. Entonces ahí sí tenemos que ir a Style Edit, ¿sí? Y acá nos vamos a donde dice Style Copy. Y acá tenemos que poner, bueno, HAL, y acá tenemos que poner a ver cómo era. Style Copy. Acá ponemos de variación B1 CB1. Acá tenemos que poner que de la variación 1 tenemos que copiar lo mismo que hicimos en la variación 1, copiarla en el fill 1. Entonces, de variación 1 CB1 la tenemos que copiar en el fill 1 CB1, que acá está con el asterisco, significa que no hay nada grabado. Y acá le ponemos HAL, para que copie todo lo que hicimos en la variación 1, la copie en el fill 1. Y después, arriba del ritmo que ya está grabado en la variación 1, va a quedar el fill 1, y arriba de ese ritmo en el fill 1 vamos a poder hacer algún pasaje. Entonces lo copiamos. Prestar atención acá, variación CB1 a fill 1 CB1, ejecutar. ¿Sí? Exit, y como verán ahora, nosotros nos vamos a parar en F1, fill 1, y nos tiene que salir lo mismo que grabamos en variación 1.
Perfecto. Corroboramos que en variación 1 también esté lo mismo. Perfecto. Entonces ahora nos vamos a Fill 1 y ya estamos, digamos, listos para poder grabar algún pasaje. Grabamos algún pasaje, algo como para que lo ponemos en idle, en tiempo real, para que no lo cuantice. Algo para que más o menos ustedes se den cuenta cuál es el motivo de lo que les quiero explicar. Bien, bueno, entonces ya digamos que la base de lo que les quiero mostrar está la variación 1, ya la armamos. Ustedes después pueden armar la variación 2, la variación 3, la variación 4. Y a medida que van armando las variaciones tienen que ir copiando de la manera que les expliqué recién a los Fill 1 y a los Fill 2. Y de la misma forma que grabamos, por ejemplo, una variación, también podemos grabar un comienzo. Vamos a grabar un comienzo de un compás de 2/4, aunque sea. Lo ponemos en 1 y en 1, en 2/4. Nos vamos a parar sobre la percusión, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a seleccionar la percusión que yo uso. Y les voy a mostrar cómo se graba un simple pasaje para un comienzo. Un pasaje de timbales, por ejemplo. No sé si alcanza a ver, sí. Bueno, lo mismo, largamos el metrónomo, ponemos el metrónomo, ya está activado. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Bueno, supongamos que no me gustó, hundo, ¿sí? Como les expliqué hoy, hundo, deshacemos. Lo vamos a poner para cuantizar en semifusa. Bueno, es muy difícil que una cuantización de eso, con un repique de eso, quede bien, así que lo vamos a dejar en tiempo real. Y vamos de vuelta. Ya le puse hundo, borré lo último que hice, lo hago de vuelta. Bueno, vamos a suponer que quedó bien. No me gusta cómo quedó, pero bueno, esto es una base para que ustedes entiendan de lo que estoy haciendo. Así que, bueno, ya tenemos un comienzo, tenemos una base y tenemos un pasaje. Después, obviamente, como les expliqué, también se pueden hacer finales, pueden hacer lo que quieran. Pero para no hacerlo muy extenso, les muestro cómo se guarda esto. Bueno, nos vamos a Groove Style, ¿sí? Le vamos a poner, ponemos Clear acá y ponemos muestra, ¿sí? Muestra. Ahora en el final del video les voy a tocar más o menos un ritmo, algún temita de los que yo hago de cumbia para que vean más o menos cómo queda cuando uno arma bien y bien completo el video, ¿sí? Esto le ponemos muestra, acá seleccionamos a dónde queremos ponerlo, ¿sí? Tenemos que seleccionar algún slot de acá, alguna pantallita que esté vacía para no borrar otro. Seleccionamos ahí, Exit, y bueno, nos va a guardar el User 1, esta muestra, en el 21, en el Empty 21. Ok. ¿Sí? Una vez que ya está guardado, ya podemos apretar Exit, nos vamos a Record, ¿sí? Y salimos Exit From desde Record y le ponemos Sí. Entonces ya estamos, digamos, en lo que sería el ritmo de muestra. Para que ustedes vean, más o menos. ¿Cuál era el que grabé en el... Bueno, nos volvemos acá. Una vez que nosotros estemos acá, en el estilo, de acá recién vamos a poder empezar a seleccionar nuestros sonidos. Yo, por ejemplo, selecciono un sonido de acordeón. ¿Sí? Bueno, una muestra simplemente y después sí los dejo con un temita final.
Bueno, lo que les mostré recién era una breve reseña de una pequeña muestra. Y como les voy a mostrar ahora, con algún temita de los que yo toco, les quiero demostrar que se pueden hacer grandes cosas y hacer un ritmo muy, muy sofisticado. Si nos ponemos obviamente a meter mano y a investigarlo al teclado. Y bueno, se pueden armar, como les dije, los comienzos, las variaciones, los fills de los pasajes, un break que sería un corte y los finales. Y bueno, la verdad que este es un teclado fabuloso. Así que bueno, los dejo con una breve reseña de lo que yo sí armo y que lo hago un poquito más sofisticado de lo que les nombré. Así que bueno, un gran saludo, no dejen de suscribirse a mi canal y pronto iré subiendo más videos sobre el Core PA4X Arranger.